Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a reanudar la sesión con una conferencia de la profesora Esther Sánchez Medina, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y buena amiga y buena investigadora, a la que conozco desde hace bastantes años, bueno, unos cuantos años, vamos a dejarlo así, unos cuantos años de la Universidad de Alcalá de Henares, de aquella época. Y nos va a hablar sobre un tema del que sabe muchísimo, pero yo le rogaría que en fin, fuese más sintética, porque si no yo sé que ella podría también estar hablando sobre este tema largo y tendido. Bien, sin más dilación, cedo la palabra y va a hablar sobre los Mauri entre la integración y la resistencia a Roma. Adelante, Esther. Muchas gracias, Raúl. Bueno. Afortunadamente no sé mucho, de modo que creo que podremos ceñirnos a este tiempo nuevo que vamos a tener. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues por supuesto dar las gracias al Museo, a la UNED de Mérida, a Raúl González Salinero por la invitación. Es un placer venir a Mérida, siempre. Es una ciudad que a mí me encanta y bueno, me hace especial ilusión hablar hoy aquí. Y este formato también es un formato que me parece fantástico, poder estar un viernes en plenas vacaciones de julio hablando de historia antigua con los presentes y con los presentes a través de la red, ¿no? Me parece de verdad un privilegio, para mí lo es. Bueno, para no perder tiempo, vamos directamente al tema. Y tengo que confesar que cuando Raúl me hizo la propuesta, yo me quedé tanto descolocada, sin saber muy bien cómo abordarlo. Porque nacionalidad, bien, pero nacionalismo era algo que a mi ámbito de estudio, que es el África romana, me costaba mucho ver el encaje que podía tener. Pero ese reto que supuso la propuesta pues me ha llevado a, como nos lleva a los investigadores, a ir tirando de distintos hilos y a aprender y a disfrutar, ¿no? Que al final es lo que realmente cuenta y lo que espero poder transmitirles esta tarde, ¿no? Ese disfrute y ese aprendizaje que yo he hecho y que espero que les resulte interesante. En esa primera fase de planteamiento de cómo podía ser esta participación en un curso para mí tan complejo y tan lejano de lo que es mi ámbito de investigación habitual, que es el fenómeno tribal en el siglo VI, la integración de las tribus en el proceso de reconquista del ejército justinianeo en África a partir de 533, pues me obligó a pensar cuáles eran los conceptos básicos sobre los que se tenía que articular un curso que versara precisamente sobre nacionalidades y nacionalismos. Y me surgían, pues evidentemente, algunos de los que tienen aquí, otros que no he incluido en la diapositiva, que casi todos ellos me planteaban problemas cuando los llevábamos al mundo antiguo, es decir, nación, nacionalidad, nacionalismo, algunos con reservas, otros con mucha dificultad, pero sí me llevaban a conceptos que son muy cercanos al ámbito, al estudio de la historia de Roma y al estudio también del periodo al que yo me dedico, ¿no? El imperialismo, la romanización, la asimilación, los fenómenos de resistencia, de integración, etcétera, ¿no? Y también, como no, y tan en boga en los últimos años, el fenómeno de la identidad, que era lo que me resultaba más cercano, en realidad, esa identidad, a lo que podía ser ese nacionalismo, esa protección de la identidad como forma de lo propio, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que el nacionalismo defiende, un propio común, ¿no? Pero aquí en este caso de manera individual o en pequeñas colectividades. Y a la par que aparecían esos conceptos que pertenecen al mundo moderno y que tienen dificultades de adaptación en el mundo romano, pues aparecían aquellos que sí que son fácilmente definibles en el mundo antiguo y que permitían articular el discurso con facilidad, aunque no con facilidad el encaje, ¿no? Como podía ser la patria, la gens, las naciones de las que hemos hablado hoy, el concepto de fides como fundamental, que no sé si yo ayer no pude estar aquí por otros compromisos, pero seguro que en algún momento de estos días el concepto ha aparecido o va a aparecer porque es nuclear en el mundo romano, ¿no? Y también la idea de humanitas no solo como una cualidad de la oratoria y también como una cualidad
de lo civilizado, sino como la fórmula de ordenación del territorio, de ordenación de las poblaciones, es decir, la civilización frente a la barbarie de la que hablábamos esta mañana. De cara a llevar estos conceptos al mundo propiamente africano, que era la propuesta que yo tenía de la dirección, los mauri, África, los númidas, los guétulos, los musilamios, una cantidad de tribus inmensa que aparecen en las fuentes latinas, se me ocurrían dos ejemplos muy claros, y son los dos ejemplos que traigo aquí hoy, aunque solo presentaré uno de ellos, que son la figura de Yugurta y la figura de Tacfarinas, como emblemas, por así decirlo, de esa posible identidad propia del África en el mundo antiguo. Y a partir de estas dos figuras, construir el discurso. Con la primera de las figuras, con Yugurta, intentar esbozar una construcción teórica de cómo se ha tratado el bereber o el moro en la historiografía en general, desde las propias fuentes antiguas hasta la historiografía actual. Y en el caso de Tafarinas, cómo ese hilo vertebrador que voy a intentar mostrarles en la primera parte de la conferencia, cómo ese hilo había condicionado enormemente la interpretación de la figura de Tafarinas. Esa parte la vamos a omitir, pero está en los materiales y si alguien tiene interés, pues quizá sea bueno, pues de su agrado ver cómo se podría adaptar este esquema teórico que vamos a utilizar con Yugurta en el caso de Tafarinas. En definitiva, se trata de ver cómo la ideología colonial, la ideología que nace en el periodo en el que precisamente está naciendo el concepto de nacionalidad y el concepto de nacionalismo, cómo esa ideología colonial se va a presentar, y nacionalista, por tanto, se va a presentar como tremendamente eficaz, muy eficiente para formular este tipo de figuras, ¿no? Y cómo a través de las fuentes las potencias coloniales van a ser capaces de crear una serie de visiones de África que nos moverán en este ámbito de la integración y de la resistencia y, por lo tanto, de la formulación de una identidad propia o de la eliminación de la identidad a través de fenómenos de aculturación o de asimilación. Realmente voy un poco rápido y quizá deje cosas en el tintero que puedan ser interesantes, pero realmente la aproximación se puede hacer, imagino que desde muchas más perspectivas, pero principalmente desde la etnografía clásica, que también salía hoy a colación, y la relación que estos pueblos van a tener con Roma, así como desde la historia, desde los conocimientos históricos que podemos tener de los mismos y de la política, de las propias estructuras políticas del mundo antiguo. Eso nos va a llevar a que a lo largo de estos minutos hablemos quizá más de historia contemporánea que de historia antigua. Vamos a ver cómo esa historia y esa ciencia política han utilizado las poblaciones africanas, no solo africanas, también ocurre en otros espacios del Imperio Romano, con una relación muy especial en la ideología de las potencias coloniales, tanto antiguas, como pueda ser el caso del mundo romano, como modernas a través del Imperio francés, el Imperio británico. También se podrían hacer aproximaciones que hasta donde yo sé no están hechas desde el punto de vista de cómo va a tratar a las poblaciones africanas el Imperio otomano y qué referentes va a utilizar para esos procesos o esos intentos de asimilación, etcétera, ¿no? Pero, como digo, hasta donde sé, no hay estudios, o al menos en alguna lengua de las que habitualmente leemos en la Europa occidental, que por desgracia no son todas las que debiéramos. Estas fórmulas, ¿no? Estas maneras de aproximarnos al mundo antiguo nos van a llevar, creo que aquí, a ver, sí, nos van a llevar a ver cómo necesariamente nos vamos a tener que acercar a la historiografía francesa. Es decir, nadie puede pretender estudiar el África romana sin entender bien la configuración del pensamiento, de la historiografía francesa de finales del XVIII y del siglo, evidentemente, todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Quizá ahora ya no es tan notable la hegemonía de la Academia Francesa, pero aún así es fundamental. Estas obras que ven aquí, estas 6 obras, entre otras, todas ellas salieron en el año 2005 y todas ellas están dedicadas al África romana. 40 años después del final de la Guerra de Argelia, Francia sigue publicando masivamente sobre el África romana, sigue siendo uno de sus núcleos de
de investigación fundamental, desde todos los puntos de vista, epigráfico, iconográfico, el ejército, bueno, prácticamente todo lo que quieran. Bien es cierto que estas publicaciones que ven responden a una prueba que hace el gobierno francés, que es el CAPES, la prueba de capacitación, por así decirlo, que tiene un tema, elige un tema, pero es muy significativo que se elija un tema como el África romana, el África antigua, para preparar el concurso de todos los profesores que acceden al servicio público en Francia en fechas tan recientes. Es decir, es un tema que sigue apasionando a Francia porque todavía, en cierta manera, están inmersos en ciertas dinámicas que vienen del periodo postcolonial, que vienen precisamente de este periodo de posguerra, de la guerra argelina, ¿no? del año 62, del final de la guerra. Si bien esto es anecdótico, como decía, ¿no? porque realmente no estamos hablando de otra cosa que de unas oposiciones, en definitiva, como es la prueba de CAPES, sí que es cierto que los historiadores franceses que ahora mismo pues quizá tengan más predicamento en la propia Academia Europea, como pueda ser Jean Le Boec, se plantean en una obra magnífica que les recomiendo, que tienen citada, que es la historia del África romana, desde época alto imperial, desde la caída de Cartago en el 146 hasta principios del siglo V, hasta la llegada de los vándalos, se plantea la necesidad de conocer perfectamente bien cuáles son las preguntas que se está haciendo el investigador actual sobre la historia antigua. Es decir, ¿por qué aparece esta necesidad de revisitar el África romana? ¿O qué nos lleva a nosotros a reunirnos en Mérida en julio del 2020 a hablar de nacionalismos en el mundo romano, ¿no? Esta pregunta es para la organización, yo no voy a contestarla, pero ¿por qué estamos hablando de nacionalismo? Si ya hemos dicho que no acaba de encajar, ¿no? Todos venimos a decir que no acabamos de saber cómo encajarlo, ¿no? Bueno, pues habrá que preguntarse por qué estamos con esta pregunta. Es verdad que Jean Le Boec, en la obra que les comento, él mismo afirma que tiene que producirse un rechazo total de la llamada historiografía colonial y poscolonial, porque en realidad no es otra cosa que una historiografía llena de presentismo. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de los mártires, pues hay momentos en los cuales esa historiografía los presenta como objetores de conciencia, bueno, claramente como un presentismo, ¿no? O cuando se habla de clases sociales o de otros tipos de fenómenos, ¿no? que llevados a la antigüedad, pues nuevamente producen fisuras. Pero sí parece, tanto él como toda la historiografía francesa, completamente decididos a revisar cuáles son esas preguntas, ¿no? Y entre esas preguntas surge la pregunta de la identidad. ¿Quiénes son estos mauri? ¿Quiénes son estos gétulos? ¿Quiénes son estos númidas? ¿Y cómo interactúan con el Imperio Romano? ¿Cuál va a ser su posición de partida o en evolución con el Imperio Romano? Bien, pues a eso es a lo que de alguna manera vamos a intentar aproximarnos y vamos a ver cuáles son los abordajes concretos que se han llevado a cabo desde el punto de vista teórico, al menos, por falta de tiempo, hacia esa África romana. ¿Cómo se interpreta esa África? Y se puede hacer, o se hace de hecho, a través de diferentes planos de estudio, a través de la tradición literaria, que es el origen, ¿no?, de los estudios de la historia antigua, por supuesto, en una tierra como el África romana, necesariamente a través de esa arqueología fantástica que ofrecen todas esas ciudades romanas que en el siglo III, como bien dice Gonzalo, desde luego allí no hay una crisis, allí hay un esplendor magnífico en el urbanismo, en el número de ciudades, en la transformación que sufre África, es decir, habrá crisis concretas en otros sitios, no en todo el siglo III y no en África, desde luego, y también a través de la historiografía. Y esta es la parte en la que nosotros nos vamos a centrar en los siguientes minutos, ¿no? ¿Por qué la historiografía y no hablar de las fuentes literarias en esta relación de resistencia? También hablaremos de fuentes literarias. ¿O por qué no la arqueología? Bueno, porque en realidad toda la África romana, o todo el estudio de la África romana, va a nacer en un contexto histórico muy concreto. Entre la caída del Imperio Otomano y, por lo tanto, la conquista de los franceses de Argel y luego del resto del territorio argelino, tunecino, etc., y la propia guerra de descolonización, la guerra que se va a producir en el año 56, que también va a generar una historiografía muy contundente y que será el final de nuestra conferencia. Y esta historiografía
enmarcada en esas dos fechas, 1830-1962, y bueno, los epígonos de esta historiografía postcolonial, va a producir a priori y grosso modo sin matices dos grandes discursos. Uno de ellos, el primero, es el del gran milagro africano. África es diferente a todo lo demás, es el esplendor del mundo romano, es como, por así decirlo, la Magna Grecia, pero ampliada y aumentada, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, como tienen en la diapositiva, y no nos vamos a detener en ello, pues las grandes realizaciones desde el punto de vista arquitectónico, artístico, etcétera, que son abrumadoras, absolutamente abrumadoras en el caso africano. Es decir, yo creo que donde uno se queda realmente con la boca abierta es en Argelia, es en Marruecos, es en Túnez, donde se ve ese mundo romano en todo su esplendor. Al menos yo, desde luego, caigo absolutamente fascinada. Pero no solo en esto, aquí tienen el anfiteatro del Yem, es el tercero más grande del Imperio Romano, el primero más grande fuera de la península itálica, no es casualidad. Y además está en un sitio absolutamente incomprensible para el turista, para el viajero actual, que llega a la nada, y en medio de la nada, donde prácticamente no hay más que una aldea, se encuentra esta mole inmensa, ¿no? O en este caso los restos de este baptisterio cristiano maravilloso, que es de la ciudad de la actual Esbeitla, en Túnez, o bueno, pues cualquiera de las miles de maravillas que uno puede mostrar de África, que África encierra, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la entrada de la zona occidental del ecumano de la ciudad de Tingat, o abajo este mosaico maravilloso de Odiseo, conocidísimo por todos, pero es tan bello que no me podía resistir a ponerlo, que está en el Museo del Bardo, en una sala dedicada al siglo III. Este mosaico viene de la ciudad de Duga, está en la parte occidental de la ciudad de Cartago, muy cerquita, a 1 hora de Túnez, ¿no? De la capital más o menos. Miles de imágenes, por supuesto la literatura africana, Apuleyo, Tertuliano de Cartago, Agustín de Hipona, lo que quieran en todas las facetas. Pero estamos hablando de milagro africano. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza, que requiere de la intervención divina. Y aquí la intervención divina es Roma. Roma es esa divinidad que va a llegar a África y que la va a transformar. Y el milagro es precisamente la transformación. Y este discurso, aparentemente de loa del territorio africano, tiene muchísimas implicaciones. Porque lo que en realidad nos está diciendo es que sin esa intervención divina, sin esa intervención externa, las trabas evolutivas de los africanos, de los norteafricanos, no serían superables. Es decir, necesitan de una potencia externa que le mejore, ¿no? Por así decirlo. Puede ser Roma, pero también pueden ser las potencias coloniales. Es decir, también va a ser, de hecho, Francia, va a poder ser Italia, Inglaterra, esto se da en otros ámbitos también, ¿no? Así que ese milagro va a tener encerrado en sí mismo una trampa importante. La segunda de las grandes vías de interpretación del mundo africano es la de la romanización superficial. Es decir, evidentemente nadie que pasee por cualquiera de estos lugares puede afirmar que no hay romanización. Estaría loco, ciego o algo peor. La romanización existe, pero la segunda vía interpretativa es la de la romanización superficial. Esa romanización superficial que no llega, digamos, a la esencia, aquí hablaremos mucho de esencias en el siglo XIX, lo que está provocando de manera indirecta finalmente es la resistencia. Es decir, todos aquellos que solamente están romanizados de manera superficial van a ser potencialmente peligrosos para Roma y por lo tanto potencialmente resistentes. Y aquí aparecerán figuras como la figura de Yugurta, la figura de Tafarinas y otras muchas que tenemos hasta la antigüedad tardía. Probablemente este mismo trabajo, el estudio de este fenómeno, sea mucho más fructífero en la antigüedad tardía. Es decir, a partir de finales del siglo IV en adelante, sí que creo que hay claramente indicios de una cierta emulación del mundo romano y a través de esa emulación un intento al menos de autonomía. Pero es verdad que es mucho más conocida el África de época republicana, el África del Alto Imperio. Yo creo que para un curso que está destinado al gran público, tiene
mejor acogida en ese sentido las etapas que he elegido y por eso las he elegido, aunque a mí me pillan tremendamente lejos, ¿no?, de mi ámbito de trabajo habitual. Volviendo a la romanización superficial, en realidad lo que estamos afirmando es que los africanos, los norteafricanos, no pueden realmente aprender con H los valores de la romanidad. Es decir, es imposible. Van a tener un barniz, van a estar de alguna manera cercanos, van a emular a esa Roma, pero ese barniz no les va a permitir realmente ser romanos, ¿no?, en esa dicotomía que veíamos esta mañana de lo romano y lo no romano. ¿Cómo se evidencia esto? Pues a través de los constantes conflictos, aparentes, constantes conflictos que evidencia la literatura sobre África. Destrucciones, persecuciones, pillajes, etc. Que en el global, cuando uno hace un conteo de cuáles son los grandes problemas que aparecen en África desde la caída de Cartago de 146 hasta la nueva caída de Cartago a finales del siglo VII, son muy pocos los episodios bélicos y no son episodios demasiado problemáticos. Basta con ver cuál es el desempeño militar que va a tener Roma en África. Es decir, es relativamente bajo con relación a otras regiones. Por supuesto con el frente persa, por supuesto con la frontera renano-danubiana, etc. Es decir, que no hay muchos problemas, aunque ahora vamos a ver cómo se han ido de alguna manera magnificando, ¿no? El papel de la tercera Augusta está tremendamente bien estudiado y hay momentos incluso en los que es disuelta. Es verdad que suben mínimamente los conflictos en esa época en los cuales se disuelve tras la dinastía gordiana en el siglo III la legión, pero no son muy significativos. Es decir, es una tierra en paz la mayor parte del tiempo y cuando no es en paz hay que ver muy bien cuáles son esos problemas que la acucian y que la llevan a fenómenos de resistencia que no de independencia ni mucho menos. Y aquí vamos a empezar a ver algunos textos, en el dossier tienen algunos, aquí he utilizado otros para que puedan tener mayor variedad. Vamos a empezar a ver algunos textos que están en la esencia de toda esta interpretación, de las dos, porque muchos autores van a tener en sus obras esas dos imágenes de África, es decir, la mayoría de los autores no eligen, no se decantan por una o por otra, sino que, un poco al modo de lo que hiciera Salustio, van a ser capaces de captar ese África que se puede integrar y ese África que siempre va a ser resistente, ¿no? En este caso, el texto que tienen aquí, que es de Lacroix, del año 1851, es un texto que se está refiriendo a la reconquista de África precisamente por Justiniano en el siglo VI, y aunque no los vamos a leer enteros y mucho menos los vamos a leer en francés, yo haré una traducción libre, libérrima seguramente, de algunos fragmentos, ¿no? Nos está narrando cómo es la tierra africana que se van a encontrar en esa reconquista de África del siglo VI, los ejércitos de Belisario cuando llegan a la zona de Cartago. Y después de escribir una serie de datos, de dar una serie de datos sobre los comandantes, etc., dice que aquellos con los que se encontraron eran los mismos hombres que aquellos con los que habían combatido 600 años antes bajo la bandera de Yugurta. Es decir, ya empezamos a percibir como el elemento autóctono, en los primeros años de la conquista francesa, empieza a ser percibido como inmutable. El bereber, el moro, bajo la gens que sea, va a ser percibido como inmutable. Y esto va a ser una constante desde los primeros años de la conquista hasta prácticamente la historiografía actual, lo cual es bastante peligroso al menos, ¿no? Y también nos dice, el texto de Lacroix, nos dice que tienen desde aquella época, es decir, desde la época de la guerra de Yugurta, a finales del siglo II a.C., hasta el siglo VI, el mismo amor a la independencia. Es decir, parece que la independencia, la idea de esa necesidad de autonomía, ya estaba en el origen y continúa en el siglo VI después de Cristo y continúa en la época colonial, ¿no? Y veremos otros ejemplos en esta línea. Esta obra, la obra de la que está tomada la cita, Colonización y Administración Romanas en el África del Norte, que es una obra del año 51, aunque el extracto y algunos fragmentos fueron publicados después en la Revue Africaine en los años 60 del siglo XIX. Antes podíamos decir el siglo pasado, ya no. Es terrible. Fue un encargo del Ministerio de Guerra. La mayor parte de las primeras obras dedicadas al África romana
no fueron, por así decirlo, decisiones de las universidades europeas, no fueron ideas propias de los investigadores de la primera mitad del XIX, sino que fueron encargos directamente, en este caso, del Ministerio de Guerra. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Y eso es muy significativo porque el Ministerio de Guerra no quiere, o no solo quiere saber sobre la historia antigua, quiere saber cómo puede utilizar esa historia antigua para su proceso colonial del siglo XIX. Y eso va a mediatizar tremendamente la forma en la que estos eruditos se van a acercar a los datos, a la literatura, también a la arqueología, que de manera incipiente comienza ya en los años 30 del siglo XIX. Vamos a volver ahora a la dicotomía que estábamos presentando al principio, la de la integración versus resistencia, y es innegable que aparece en este momento, probablemente está presente ya en las fuentes latinas, desde la obra de Salustio al menos, y va a continuar en los estudios que se siguen publicando a día de hoy. Quizá modificada, quizá no en estos parámetros tan absolutos de integración o resistencia. Abajo tienen algunas nuevas formas de aproximación al mundo africano, norteafricano de la antigüedad, pero en realidad son patrones que se están utilizando para trabajar sobre la relación con el mundo indígena a lo largo de todo el Imperio Romano. El norte contra el sur, o contrapuesto al sur, la planicie y la montaña, la ciudad y el campo, sedentarios, nómadas, propiedad de la tierra, uso de la tierra. Este esquema no está, cualquiera de ellos, no contiene otra cosa que la misma idea, la integración. El norte se integra, los territorios planos se integran, las ciudades, los elementos sedentarios, las poblaciones sedentarias, los propietarios, los campesinos, los colonos que pueden ser autóctonos, frente al sur, la montaña, el campo, lo nómada, lo bárbaro, aquello que se queda en lo marginal, ¿no? en los límites del mundo romano, no solo físicos, sino también mentales, ideológicos, ¿no? Y esto va a ser muy peligroso y espero que se pueda apreciar, porque en realidad está ofreciendo constantemente esa imagen contrapuesta del que se integra y el que se resiste. Y lo más interesante quizá es que las propias fuentes las fuentes antiguas permiten esa doble aproximación, es decir, no están forzando esa interpretación. Las fuentes antiguas que hablan sobre el África romana, cualquiera de los autores que mencionaba Lacroix en la diapositiva anterior, tanto de época tardía, ¿no? Amiano, Procopio, Coripo, como los autores antiguos, tardorrepublicanos, Olivio, etcétera, todos permiten esa doble interpretación, porque todos están probablemente inmersos en ese esquema tan complejo que es Roma y los otros, y por lo tanto constantemente están en ese debate. Bien. En la misma línea, y siguiendo un poco con esta revisión, en este caso un texto que ha sido fundamental para la interpretación del África tardo-romana, en este caso, que es el de Christian Courtois, el malogrado Christian Courtois, sobre los vándalos, pero sobre todo sobre la población africana en época vándala, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones. Y he traído este texto, aunque se va fuera de nuestra cronología, porque creo que expresa fantásticamente bien cuál es el sentir común hacia esa población africana durante toda la antigüedad y cómo eso ha sido vertido luego en la historiografía contemporánea. Dice: el romano es ante todo aquel que permanece fiel a la vida urbana y a la vez, al mismo tiempo, a las modalidades sociales impuestas por Roma, ¿no? De las cuales Roma es la iniciadora. Quiero decir, el latín y el cristianismo. También hemos hablado de esto esta mañana, de la lengua, ¿no? La lengua como imposición, pero a la vez como fórmula vertebradora de esa ecúmene, de ese espacio común. En cambio, el moro es, por el contrario, o todo lo contrario, que en realidad sería lo que está en la mente de Courtois, aquel que permanece enmarcado, encuadrado en las tradiciones tribales, que ni el bilingüismo, es decir, se admite que estas poblaciones han aprendido latín, esa romanización superficial, ni la conversión al cristianismo, que también se va a producir y de la cual tenemos notables muestras. Hay muchos, no hay muchos, pero hay abundantes testimonios de tribus, de gentes que se han convertido al cristianismo y que incluso presumen de su cristianidad en sus epígrafes, en su titulatura, etcétera, ¿no? Sobre todo en época tardía. A partir de finales del V tenemos el ejemplo de la inscripción de Arris, después la inscripción de Altava, etcétera, no puedo entrar en ello. Pues dice, ni la conversión ni el bilingüismo
pueden transformarlos suficientemente para hacer de ellos un auténtico romano. Es decir, nos seguimos moviendo en ese ámbito. Es verdad que el discurso se intensifica en el Bajo Imperio, que es lo que les decía, ¿no? Pero yo creo que estamos más familiarizados a nivel general con episodios como pueda ser el de Yugurta o el de Tafarinas, donde la dicotomía va a ser clarísima, ¿no? En realidad esta dicotomía está presente en todos los episodios de conflicto importantes que aparecen narrados en las fuentes desde el momento de la Segunda Guerra Púnica. El primer par que presenta esta dicotomía es Masinisa y Sifax. Son dos reyes que presentan esas dos posibilidades, la integración contra la resistencia, ¿no? O contra otras fórmulas de movimiento dentro del mundo romano con la traición, etc., ¿no? Bueno, yendo de manera concreta a la figura de Yugurta, que es el que nos va a ayudar a movernos en el eje teórico, supongo que el episodio lo conocen todos, no quiero perder tiempo, pero a título de resumen, el rey númida Micipsa muere a finales prácticamente del siglo II, 118, y presenta a tres herederos, dos hijos naturales y un sobrino adoptado, en este caso Yugurta, que plantean los derechos hacia el trono de Numidia. Se va a desencadenar una guerra entre los tres pretendientes, bueno, y Yugurta va a ser el vencedor de esa guerra. Para resumir muy mucho, ¿no? Va a ser el vencedor de la guerra, pero va a cometer, por así decirlo, un acto torpe, seguramente, en esa lucha contra sus primos para hacerse con el trono númida, que es el asesinato de una serie de comerciantes itálicos que en aquel momento están en la ciudad de Cirta Constantina, en la ciudad en la Argelia actual. Asesina en el complot final que acaba con su primo a una serie de comerciantes itálicos, y esto va a servir de pretexto a Roma para intervenir en el territorio y para que la guerra, el Bellum Iucurtinum de Salustio, comience, ¿no? Y esta es la narración. Pero esta narración lo que va a presentar realmente es una cantidad de, bueno, una historia de África completamente errónea. Los capítulos que dedica Salustio a la historia de África conocemos que son erróneos, pero sobre todo lo que va a presentar es una historia carente de tiempo y carente de espacio, es decir, una no historia, ¿no? Si hay algo que define la historia, necesariamente es que tenga un tiempo y un espacio. Bueno, pues el tiempo de Salustio es un tiempo muy indeterminado, a pesar de las fuentes que utiliza, y los espacios también. Para que se hagan una idea, Salustio menciona 9 ciudades en la guerra de Yugurta. De esas 9 ciudades, ni siquiera todas las tenemos localizadas, y las que están localizadas parece que Salustio ni siquiera las coloca en el lugar en el que realmente están. Aparecen 3 ríos, donde más o menos podemos ubicar las campañas, y no aparece una cronología clara de del acontecimiento, ¿no? De la lucha bélica, del conflicto. Claro, el principal problema que tenemos es que o nos creemos a Salustio o eliminamos a Yugurta de la historia, porque realmente no tenemos un relato paralelo, no tenemos una forma de acercarnos a este personaje si no es a través del Bellum Iucurtinum. Esto va a tener, para mí esta tarde, algo muy positivo, que es que me va a permitir dar esta charla, porque si Salustio hubiera ubicado probablemente a Yugurta claramente en el espacio y en el tiempo, tendríamos un personaje claramente histórico y no hubiera dado lugar al mito colonial y al mito nacionalista que va a suponer Yugurta y que va a ser el eje teórico, ¿no? ¿Qué prima en esta guerra de Salustio? Prima la acción, no es historia, lo que prima es la acción, lo que prima es el carácter del personaje, el carácter del númida, y ese carácter es el que va a acabar configurando el mito en época contemporánea, en el siglo XIX y en el siglo XX. Además, un mito y un contramito que va a ser utilizado tanto por la potencia colonial, en este caso por Francia, como después en la historiografía postcolonial por la propia población bereber que pretende en Yugurta un fundador, un origen y el germen de la libertad de la que va a disfrutar, fíjense, desde el 118 a.C. en el año 1962. Sin duda Yugurta da juego, ¿no? para llegar hasta ese punto. Como digo, las características son generales, empiezan a aparecer la mayoría de los topoi que tenemos sobre las poblaciones númidas, ¿no? Sobre su capacidad de adaptación, por supuesto, como montan a caballo, la velocidad con la que piensan y con la que actúan, su perfidia, etcétera, ¿no?
También son desorganizados, también evidentemente aparecen una serie de características positivas, pero también negativas, ¿no? Y se cargan las citas evidentemente en las negativas. Tanto es así que para acabar con Yugurta va a ser necesaria otra figura africana, es decir, no es Roma la que elimina a Yugurta, es Boko de Mauritania, es otro rey, otro personaje también del mundo gentilicio, que también está inmerso en estos topos y que también es presentado de la misma manera. De hecho, viene a decir Salustio algo así como que la propia Mobilitas que inflaba el carácter de Yugurta es la que acaba terminando con el propio Yugurta a través de la figura de Boko de Mauritania, que ha pactado con Roma, que es el suegro además de Yugurta, ¿no? Es un caso bastante, eso sí que es una cena de Navidad difícil, ¿no? La de Yugurta y Boko. Bien, bueno, pues este mito, esta falta de formulación histórica es la que va a permitir de alguna manera que el personaje de Yugurta sea muy versátil. Y también es interesante, aunque no me voy a detener casi en nada hoy, que Yugurta conoce la victoria contra Roma y conoce la derrota. Y esto es lo que va a permitir que se perpetúe en el tiempo. Es un héroe, es un mito que vence y que también es derrotado, porque la historiografía va a necesitar explicar, sobre todo la historiografía postcolonialista, las constantes derrotas de los bereberes a lo largo de la historia. Es decir, ¿cómo explicar eso? Porque nuestro fundador ya fue derrotado, ¿no? Bueno, lo veremos un poquito más adelante. En realidad Salustio no está hablando de Yugurta, no está hablando de África. Cuando habla de África se equivoca constantemente. De lo que está hablando es de la corrupción, de ese romano del que hablábamos esta mañana cuando hablábamos de Cicerón. Está hablando del no romano interno, del no romano de la Farsalia, no solo de Cicerón, sino de toda la tardo república, de la corrupción, de esa gestión oligárquica, de la conquista y de la crítica a esa gestión. No está criticando el imperialismo. Salustio no critica cuando leemos los discursos que pone en boca de Yugurta, en los cuales critica la conquista africana, no está criticando el colonialismo, como se ha pretendido hacer desde la historiografía postcolonial. Lo que está criticando es la gestión oligárquica de ese fenómeno colonial, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que va a permitir a través de esta idea del esencialismo, ¿no? De ese nacionalismo primordialista que surge en el siglo XIX, es que se cree un imaginario capaz de conectar el Yugurta de la antigüedad con el Yugurta del XIX y con el Yugurta del XX. Un imaginario que va a funcionar en época antigua y que va a funcionar también en época colonial. Voy tan deprisa que es probable que esté dejando muchísimas cosas en el tintero que quería comentar. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que vemos en la guerra de Yugurta es que Yugurta entra al juego de la política romana. Es decir, las actuaciones que son más creíbles, más históricas de Yugurta no son las que lleva a cabo en África en el enfrentamiento contra Roma, son las que lleva a cabo en la propia ciudad de Roma. Yugurta va a Roma, se entrevista en Roma con hombres principales, paga sobornos en Roma, después vuelve a África. Es decir, probablemente esa parte de la relación de Yugurta con Roma es la más real del velum yugurtinum y no tanto la guerra y no tanto la cantidad de tópicos que encierra sobre la figura del númida, etc. Pero bueno, de hecho, Yugurta va a morir en Roma. Yugurta va a morir una vez que es traicionado por su suegro y apresado por los romanos, va a morir en el pleno foro de Roma, ¿no? en el Tullianum, en la cárcel mamertina, donde muere Vercingetoris, donde está teóricamente San Pedro también apresado durante un tiempo, ¿no? Que no deja de ser una cisterna que debió tener usos como presidio en algún momento, ¿no? Como lugar puntual en el que estaban estos presos famosos hasta que, como nos contaba muy bien el profesor Bravo, eran expuestos públicamente en esos desfiles triunfales, etc., ¿no? Algunos de ellos eran asesinados antes del desfile y no llegaban ni siquiera a desfilar o se exhibía solo su cabeza, ¿no? Bueno, pues este sitio tulano fue el que vio el último de los episodios de Yugurta, que no debió dejar demasiada impresión en el mundo romano, puesto que solo aparece en Salustio y además de una manera, como digo, más centrada en demostrar la corrupción de Roma en África que nada relacionado con Numidia y los númidas. Esta falta de precisión de Salustio es la que va a permitir poco a poco, como decía, que se vaya configurando el mito. Aquí utilizo otra cita
En este caso de Ronald Syme, del historiador que también mencionábamos hace unos minutos, cuando hablábamos de su obra sobre la historia augusta, él define muy claramente en su estudio sobre Salustio, que es previo, por qué es válida esta guerra que narra Salustio. Dice que es válida porque vale para todas las épocas, porque el conflicto que narra no es un conflicto puntual, situado cronogeográficamente. Simplemente lo que se va a preguntar Syme es si realmente Salustio nos está contando la guerra, ¿no? Dice, queda preguntarse si es conveniente, si puso convenientemente a la luz el carácter específico de la guerra, las causas, la duración y la conclusión. La respuesta es no. O sea, es una pregunta retórica. Syme sabe que realmente no se produce esa respuesta, ¿no? No se trata de un trabajo histórico como tal, a pesar de que Salustio pasa por ser uno de los grandes historiadores del mundo antiguo. Bueno, pues en cierto sentido hay cosas que deberíamos revisar, ¿no? Bien, ¿cómo se construye entonces el mito? Es decir, ya estamos viendo de dónde parte, de Salustio, de la indeterminación, de la falta de precisión de algunos aspectos, pero vamos a ver cómo se construye y para qué se construye este mito de Yugurta, a quién le sirve, por qué tiene interés, ¿no? Bueno, todo esto he olvidado decir que justo en el momento del comienzo de la conquista del Magreb, a principios del siglo XIX, se están produciendo las primeras ediciones científicas de todos estos textos. Es decir, no es como ahora, ¿no? La gente estaba esperando que saliera la edición y traducción de un Salustio, por ejemplo, ¿no? Ahora pues era algún capítulo de algún programa de moda, ¿no? Pero en la época realmente había un público culto, deseoso de conocer los textos clásicos, esas ediciones bilingües tan maravillosas que se comienzan a hacer a finales del 18 y que de verdad se publican por fascículos y la gente está deseando leerlas, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de la publicación masiva de documentos es en el que se va a producir la reconquista del Magreb, pero también la creación de la historiografía. Las fases son principalmente dos. La primera, la que es propiamente de conquista, que iría hasta los años 50 más o menos, 1829 hasta el año 50 aproximadamente, y después desde la mitad del siglo XIX hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial. Esa sería la etapa en la cual se va a producir una colonización efectiva del Magreb y una identificación total del Magreb antiguo con el África romana y por lo tanto de Roma con Francia, o de Francia, mejor dicho, con Roma. Francia se va a convertir en la nueva Roma, no en Constantinopla, sino en la nueva Roma. ¿Qué ocurre? Que en la fase de conquista, y esto merece horas de conversación, sin exagerar, de verdad, esos textos clásicos son tomados como el único modelo. Piensen que una vez que cae el Imperio Romano o los finales del Imperio Romano que puedan suponer el siglo VI y VII de época constantinopolitana en el Magreb, se produce una ruptura total. Es decir, la llegada del Islam a este territorio supone una ruptura inmensa de contacto, incluso de intermediación lingüística entre Europa y África. Y eso no cambia cuando llega la época moderna. Hay, ya lo saben, determinados episodios de cruzadas, de intentos de toma de algunas ciudades en el 16, etc. Pero eso no va a cambiar porque después llega el Imperio Otomano en época moderna y nuevamente controla todo el Magreb hasta la caída del Imperio Otomano. Es decir, ¿qué tienen los europeos, por así decirlo? ¿Cuál es la guía de viaje que utiliza un viajero de finales del 18 para ir al Magreb? Los textos clásicos. ¿Qué utilizan los militares que van destinados al Magreb? Los textos clásicos. No hay otra cosa. Entre medias no hay nada. Nada comprensible. No sabemos árabe. Es decir, eso lo notamos muy bien los que nos dedicamos a la época tardía, ¿no? Estamos los historiadores del mundo tardío y luego ya vienen los arabistas. El problema es que no nos entendemos. No con los arabistas, sino con los textos, ¿no? Con los arabistas afortunadamente sí, y eso produce una transdisciplinariedad muy interesante. Pero bueno, lo que quiero decir es que necesariamente son los textos a los que hay que acudir. Un poco pueden pensar pues, en la idea que tiene Said, ¿no? Edward Said, en el orientalismo, en cómo conocer a un león que no he visto nunca, pues por los relatos que me han llegado de cómo son los leones. Los leones son feroces. Bueno, pues estos pueblos son estos númidas de Salustio, es este Yugurta, que espero encontrarme cuando llego al África del siglo XIX, porque no tengo otra intermediación más que los textos clásicos.
Por eso se perpetúa esa imagen, porque entre medias no hay nada, o no hay nada comprensible para el europeo del principios del XIX. ¿Qué necesita ese europeo, ese francés del XIX cuando llega? Crear vínculos, ¿vale? Crear vínculos. ¿Y cómo va a crear esos vínculos? Utilizando el conocimiento como herramienta de ese nuevo imperio. El conocimiento va a ser el descubrimiento del África romana. Los métodos utilizados van a ser principalmente filológicos, es decir, va a ser el descubrimiento del África romana a través de la filología. Y el Ministerio de Guerra, como decía antes, va a hacer una serie de encargos para que se conozca la geografía antigua, es decir, para que se recuperen esos topónimos antiguos y se reubiquen en la geografía de Ptolomeo, en la de Plinio, etcétera, etcétera. Es decir, que se retomen, ¿no? Quiere conocer la colonización romana, cómo se ha producido, porque es el instrumento que va a utilizar a priori hasta que genere uno propio para intervenir en el territorio. ¿Cuáles son las instituciones que han permitido el control de la zona? ¿Cómo se han relacionado con los indígenas? Y aquí va a surgir una literatura muy interesante. Y sobre todo, ¿cuáles son las infraestructuras que se conservan? Porque muchas de ellas van a ser reutilizadas por la Armada Francesa en el siglo XIX y van a forzar de alguna manera los establecimientos militares de las guarniciones también en el XIX, de alguna manera calcando el sistema romano. Es decir, el África que conocemos es un África plenamente militar, porque es el ejército el que va a ir allí y es el ejército el que se va a interesar principalmente por los edificios militares. Van a hacer una arqueología militar, como después nacerá una arqueología cristiana, para ver precisamente cuáles son los vínculos, cuáles son los lazos que nos unen con el África romana. Bueno, estoy en la diapositiva 17 de 54 y solo tengo 10 minutos más, así que vamos a dejar las diapositivas y voy a intentar, ya sin guión, por lo menos avanzar mínimamente, ¿no? Esta Armada francesa va a ser la que va a articular los primeros discursos sobre la África romana. Ese enorme interés que se ha despertado en la historiografía por el ejército en África no obedece más que a que son los propios militares los que se desplazan allí y van a empezar a escribir la historia, ¿no? Una anécdota muy interesante, uno de los coroneles de la Legión extranjera, de la Segunda Legión que se manda a Argelia, descubre el campamento de Lambesis, este tan maravilloso que no sé si se aprecia muy bien en esta infografía de Jean-Claude Golbin, en la cual pueden ver cómo era ese campamento, ¿no? Bueno, pues él descubre este lugar con la Armada francesa, entra allí con la Legión extranjera y queda absolutamente fascinado. Le han mandado a hacer una penitenciaría. Y lo que hace es, desgraciadamente, desmontar gran parte de los sillares que se utilizaron para la construcción del campamento romano para hacer un presidio. Pero queda tan fascinado que se preocupa por la recuperación de parte del monumento y por la excavación. Dice que cuando no estaban en la guerra, por la tarde, los soldados más avispados, los que tenían una mejor formación, se iban con él a excavar. Encuentran una inscripción, la inscripción de Flavio Máximo, uno de los comandantes del ejército romano, y hacen un desfile militar con salvas y todo, como honor, y se sienten herederos de este personaje que acaban de descubrir, ¿no? Anécdotas de estas hay miles, miles absolutamente. Pero van a seguir con la inquietud de estar en un territorio hostil, evidentemente las poblaciones argelinas, especialmente en la zona norte, curiosamente muy al contrario que en época romana, en la zona norte, en la zona de la Cabilia, la Gran Cabilia, van a ser muy hostiles y van a necesitar fórmulas para interpretar la guerra, cómo llevar a cabo la guerra, no me detengo en los textos, y cómo interpretar también a las poblaciones. Y empiezan a surgir una serie de textos fantásticos de intento de interpretación de las poblaciones, apoyándose en Salustio, apoyándose en Livio, en los relatos sobre Masinisa, etc., y apoyándose en Tácito. Y aquí dan un giro de 180 grados, porque apoyarse en Tácito y sobre todo en la Germania significa generar un vínculo entre lo ario, entre lo europeo, entre lo occidental y las poblaciones bereberes. A principios del siglo XX hay notables historiadores que defienden la relación entre la península ibérica y el mundo africano en la antigüedad a través de esos vínculos étnicos y raciales. No me detengo. Pero es absolutamente fascinante cómo giran de tal manera los textos para que las poblaciones númidas, que montan a caballo, que tienen instituciones propias, que son justos cuando hay que dirimir un conflicto, etc., se parezcan a los germanos de Tácito. Este libro que traigo aquí a colación, que está escrito por un militar que se le destina en las primeras campañas del año 33 al 36 en Argelia, dedica un capítulo entero de su obra, el capítulo 7, a hacer una comparación entre los cabilios modernos y
el origen. Y el origen es, por un lado, los númidas de Salustio, y va contraponiendo en dos columnas el texto de Salustio con lo que él está viendo en la realidad colonial, y el texto de Tácito de la Germania, que a nuestros ojos resulta absolutamente sorprendente. Esto va a funcionar solo hasta la guerra franco-prusiana. En el momento que llega la guerra franco-prusiana, a los franceses se le quitan las ganas de comparar a las poblaciones del norte de África con los germanos, porque ya bastante problema tienen con unos y con otros. Y el elemento ario desaparece de la historiografía francesa, pero aparece más tarde en la historiografía española. Ese es otro fenómeno interesantísimo, cómo esos vínculos se producen entre la península ibérica y el mundo norteafricano, sobre todo de Marruecos, del Marruecos, nuestro Marruecos colonial, ¿no? Por así decirlo, que también tiene una historia muy interesante. Bueno, esta imagen que tienen aquí es una imagen de una mujer cabilia que aparece con unos tatuajes típicos en la cara, con unas cruces, que en las fuentes antiguas hay varios testimonios sobre que los vándalos hicieron a los cristianos tatuarse unas cruces, los cristianos no arrianos, es decir, los ortodoxos, los de credo niceno, para entendernos, para la taxación, es decir, porque ellos son los que tenían que pagar, un poco al modo que pasa en el mundo visigodo, con los judíos, etc. Las etnias que tienen que pagar una tasa especial, y Lapen cree ver, Eduard Lapen, que es el autor de la obra, cree ver en estas mujeres que todavía llevan las cruces una antigua tradición. También habla de cómo se visten, de determinados ritos iniciáticos que tendrían que ver con la toga virilis, etc. Bueno, de verdad, no creo que pueda transmitirles todo el entusiasmo que me produce este asunto. Pero bueno, cada uno tiene un vicio, ¿no? Sí, ¿no? Siglo XIX, voy tan deprisa que voy dando grandes saltos. Siglo XIX, ya tenemos esa guía de lectura del mundo magrebí. Con esa guía nos acercamos a la población magrebí. Sabemos que está Yugurta, y cuando los franceses tienen serios problemas en la Cabilia, los van a tener con este personaje tan fantástico que es Abdelkader, que es uno de los, de verdad, personajes como intelectual más fascinantes del siglo XIX. Lo que hacen es creer que es el nuevo Yugurta. En los textos periodísticos de la época que narran la guerra, los franceses hablan de sus colonias y hablan del nuevo Yugurta. Pero es que los autores, los historiadores del mundo antiguo empiezan a hablar del antiguo Abdelkader, que es Yugurta. Es decir, en los dos planos se produce una total identificación. Ya teníamos el mito vacío prácticamente de contenido, y ahora tenemos un personaje que aparece montando a caballo como los númidas, va con rifle, ya no lleva la pérdiga, ¿no?, que utilizan la lanza para la caza. Yugurta cazaba leones. Los leones se esquilman en época romana, como bien se puede apreciar en Piazza Armerina, ¿no?, en alguno de los mosaicos donde se ve perfectamente esa captación inmensa de animales salvajes para espectáculos públicos. Abdelkader ya no caza leones porque ya no hay leones en África, pero va a caballo y caza jabalíes. Y toda su forma de comportamiento es igual que la de la nobleza númida, etc., ¿no? Los textos de verdad producen una sonrisa enorme, ¿no?, porque realmente era difícil no hacer la comparación. Bueno, Abdelkader fue derrotado, igual que lo fue Yugurta, fue apresado, igual que Yugurta, fue llevado a Francia, en este caso a la Nueva Roma, y años después, en este caso sí, perdonado por Napoleón III. Esta es una medalla que tienen en el Museo Carnavalet, donde aparece precisamente la liberación en época de Napoleón III de Abdelkader, que fue enviado a Oriente, y en Oriente continuó sus estudios. Además, se dedicó a la poética medieval árabe, etc., y tiene una obra muy, muy interesante. Bueno, en esta medalla que se acuña en el año 62, Abdelkader es liberado en el año 52, si no me equivoco, se habla, el texto es mucho más largo, por aquí en alguna parte tengo el texto completo que pueden apreciar en el reverso, pero se habla de Yugurta moderno, que ha tenido al borde del abismo a una de las más potentes naciones de la Tierra. Aquí sí empieza a aparecer ya el nacionalismo. Aquí sí empiezan a aparecer ya dos poderes claramente con esa intención de lo nacional, ¿no?, de aspirar a la nación en el sentido moderno. Los textos de Abdelkader son muy interesantes porque él no habla de nación en ningún momento. El árabe en el siglo XIX no tiene una palabra para denominar nación, ni siquiera para denominar patria. Ellos hablan de Bilán y de al-Bilán y al-Batán para hablar de el territorio de la tribu, para hablar del lugar de origen, pero nada más. Es decir, que no podemos hablar de un nacionalismo cuando ni siquiera el árabe tiene unos términos propios para definir esto, ¿no? Pero bueno.
La fascinación con este personaje es tal que encontramos que afecta a todos los ámbitos, es decir, se acuñan esas medallas conmemorativas de la liberación de un personaje que viene de Numidia, pero también un personaje como Rimbaud escribe un poema. Rimbaud tiene 14 años cuando escribe este poema, y por cierto, esto es solo un fragmento, es un poema larguísimo que escribió en latín en unas horas, porque era un concurso literario para niños, y tiene 14 años cuando le sientan en una silla y le dicen que tiene 6 horas para escribir un poema en latín. Y escribe un poema de 80 versos en latín sin diccionario. Cuando la primera parte del tiempo está parado sin hacer absolutamente nada, porque no tiene inspiración, y entonces le preguntan qué le ocurre, porque saben en el concurso, los profesores que le han llevado saben que era absolutamente brillante en la poesía, como va a demostrar después, en su cortísima trayectoria como poeta, y dice que es que tiene hambre, que le han levantado muy temprano, que tiene hambre, que si le dan con pan con mantequilla, que escribirá el poema. Y sale un poema maravilloso, en el cual dice que Abdelkader, fijaros, su padre está en la guerra en África en ese momento, el poema es del año 1870, su padre había estado destinado en África y le había contado a los niños en casa el infierno que había supuesto África. Y curiosamente se posiciona con una enorme admiración hacia este personaje que había sido el enemigo de la Armada Francesa, por lo tanto de su padre, ¿no? Dice, este nieto de Yugurta, tú serás el vengador de la patria, etcétera, etcétera. Habla de los leones árabes, dice los leones árabes, etcétera. Lo identifica con Arabia, con las montañas de Arabia, es decir, bueno, es un niño de 14 años que no tiene claro exactamente quién es Abdelkader, pero que lo redimensiona, ¿no? Y hay muchísimos documentos, lo que pasa es que este quizás sea el más tierno, ¿no? Sobre todo por el pan con mantequilla, que yo entiendo que no se puede pensar, y menos en latín, sin llenar el estómago. Todo esto va evolucionando y creo que me quedan 2 minutos nada más, así que vamos a ver dónde llegamos. Va evolucionando hacia la necesidad de comprender África, porque siguen sin comprenderla. Es decir, la guerra ha sido una guerra cruenta, difícil, con unos enormes fenómenos de resistencia. Y se dan cuenta que esa idea de la nueva Roma, de la identificación total y progresiva con la antigua Roma, etcétera, no funciona. No funciona porque el bereber es este que va a caballo, que va con el fusil, que es tremendamente agresivo, que les embosca constantemente. Tienen que buscar otra África diferente que sí que de alguna manera sea el África deseada. Y esa África deseada va a ser el África cristiana. Hay un viaje muy bonito que lo escribe Stefan Sell, el gran historiador del África romana, con esos maravillosos 8 volúmenes del África romana entre 1913 y 1929. Pues a finales del siglo XIX hace un viaje con Louis Berthier, y Stefan Sell hace un viaje a Argelia, a Tipasa, y se encuentran con esta necrópolis. Estas son las ruinas de la Basílica de Santa Salsa, que está llena de tumbas, y allí tienen una especie de visión inmensa, que es descubrir, descubrir, no es que fueran ajenos, pero digamos que la historia cambia ahí o se reformula, descubrir que la verdadera África con la que pueden vincularse no es la del Númida, no es la de Yugurta, que les está dando tantos problemas, es la del colono romano que se ha asentado en África, es la del latino. Y a partir de aquí cambia toda la historia. Se emocionan, el texto es muy bonito porque cuenta cómo se emocionan al llegar a la necrópolis, porque empiezan a ver textos en latín, reconocen el texto, reconocen la lengua, lo pueden leer y reconocen a su Dios. Dice, es que estos hombres tienen mi misma lengua y mi mismo Dios. Recuerden lo que veíamos en el texto de Courtois. Por un lado el latín y por otro lado el cristianismo. Bueno, pues aquí encuentra Francia por fin a finales del 19, principios del 20, esa latín y ese cristianismo. Y aparece el concepto del África latina, que ya no tiene nada que ver con el mundo bereber, con el mundo númida, ni Gétulo, ni Mauro, ni etcétera, etcétera, etcétera. Es el África de los que fueron de Roma o de los absolutamente romanizados, si se quiere, a vivir a estos nuevos territorios. Esta historia del África latina genera una serie de fenómenos maravillosos en la primera mitad del siglo XX, en el periodo de entreguerras, como es la celebración de eventos, por así decirlo, de la nación francesa en el territorio africano. Las imágenes que tienen aquí están tomadas de las actas del Concilio Eucarístico que se va a celebrar en Cartago en el año 1930. Una reunión de autoridades eclesiásticas de todo el mundo que se venía celebrando desde finales del siglo XIX, desde 1870, 70 y tantos, los primeros congresos, donde se reunía gran parte de la cristiandad en un punto a celebrar, por así decirlo, pues, la Eucaristía, ¿no? el hecho eucarístico como tal, como fórmula de comunión
nunca mejor dicho, de las comunidades cristianas. Bueno, pues, ¿qué va a ser la base de todo ese nuevo discurso? El África romana, el África latina, el África cristiana. Esta es una imagen del anfiteatro de Cartago, con una procesión, no sé si lo ven, pero aparece una serie de niños vestidos de blanco con cruces, una procesión, y en el frente del anfiteatro donde se ofició la misa aparecía una enorme inscripción creada profeso para el Congreso, que decía "In hoc signo vinces". Hay muchísimos ejemplos, yo he puesto solo algunas fotos, que no son de buena calidad, porque como pueden imaginar son de una publicación de los años 30, se genera arquitectura efímera específicamente para el evento. Este caso es el arco de Diocleciano de la ciudad de Sveitla, de la actual Sveitla, se hace en cartón, piedra y madera en Cartago. Sveitla está a 300 kilómetros, no pueden llevar a todas las comunidades a Sveitla, pero reproducen a uno ese arco en la ciudad de Cartago. Y además por donde entra la vía de tren, por donde van a llegar todos los dignatarios, porque no solo fue un congreso religioso, sino también de alguna manera político, de visualización de cuál era la política francesa en las colonias. Reproducen el arco y le cambian la inscripción, quitan la inscripción tetrárquica donde se hablaba de las persecuciones, que quedaba bastante feo en un congreso eucarístico, y colocan la inscripción sobre, que está basada en el texto de Tertuliano sobre la sangre de los cristianos. La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Bueno, un ejemplo precioso de arquitectura efímera y de la vinculación. Con esto termino porque yo creo que no llegamos a más, no podemos avanzar más, pero también, en este caso es una postal, no es de las actas del Congreso. Hicieron visitas guiadas durante todo el Congreso a las ruinas de Cartago, y en estas ruinas creo que se ve maravillosamente bien la estratigrafía del poder colonial. Esto es una necrópolis única. Después están los basamentos de uno de los barrios romanos del siglo IV de Cartago, y encima está la sede primicial francesa, donde habían estado instalados los padres blancos desde principios del XIX, que hoy en día se conserva y que está al lado de la zona donde está el gobierno de la presidencia de Túnez hoy en día, ¿no? Que hay una zona, si han estado en Cartago, verán que hay una zona donde ni siquiera le dejan a uno hacer fotos porque allí lejísimos vive el presidente. Bueno, pues allí lejísimos no le vemos, ¿no? Bueno, todo este mito del África latina, y con esto termino, antes de que Raúl me arroje algo, va a tener un contramito. El contramito va a ser la recuperación de la figura del eterno Yugurta por el incipiente nacionalismo a partir de los años 30. Este despliegue de la recuperación del elemento cristiano en el África del siglo XX provoca una enorme reacción, es decir, se está anulando gran parte de la idiosincrasia de los pueblos magrebíes, que es el Islam, un Islam histórico desde el siglo VII, que además había captado muy bien la esencia del fenómeno tribal, como no podía ser de otra manera, pues va a provocar una enorme reacción y se van a crear los contramitos. Y aquí aparece una publicación, en este caso de Jean Anrouche, que se va a publicar en el año 46, un artículo, en realidad es un artículo poético, la revista Le Arc, que es una revista de poesía, pero que va a tener una enorme incidencia religiosa en el periodo de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y empieza a despertarse la ilusión de que ese Yugurta rompa, un Yugurta musulmán, un Yugurta que va a transformar su grafía, va a empezar a aparecer como el mensaje de Yugurta en historiografía posterior, a esto ya no vamos a llegar, cambia su grafía, cambia su vínculo del mundo romano al mundo musulmán de época medieval, etcétera, como reacción al mundo antiguo. Y aquí sí empezaremos a ver a númidas, a mauros, etcétera, utilizados como símbolos de ese nacionalismo del siglo XX, que sobre todo va a tener su desarrollo una vez que Francia, prácticamente vencida en la Segunda Guerra Mundial, afloje el control sobre sus colonias, y ahí van a tener el caldo de cultivo perfecto para, bueno, pues para desarrollarse, para empezar a desarrollar una ideología concreta y para que de alguna forma se generen figuras nuevas, ¿no? Bueno, en un resumen muy resumido, esta sería la primera parte de la charla. La segunda parte era cómo se podía aplicar estos patrones historiográficos al estudio de Tafarinas, donde bueno, pues podemos ver perfectamente cómo la lectura que se hace de los movimientos de Tafarinas o los movimientos de pueblos previos a Tafarinas desde el 19 a.C. hasta el final de la guerra de Tafarinas en el año 24,
pues están obedeciendo más a esos patrones interpretativos que aparecen desde las primeras traducciones del texto de Tácito que realmente a lo que se puede inferir de lo que tenemos desde el punto de vista epigráfico, arqueológico, etcétera, que hasta ahora pues, la historiografía francesa deja muy de lado, ¿no? Y eso hace que pues que los resultados no sean del todo completos, como no es para nada completa mi participación y bien que lo siento, pero bueno, espero no haberles aburrido mucho por lo menos. Muchísimas gracias, Esther, también por el esfuerzo de síntesis que has hecho. Bueno, como ustedes habrán captado, ha presentado, hemos asistido en realidad a una maravillosa ejemplificación, maravillosa y magnífica ejemplificación del famoso y ya clásico aforismo de que la historia, toda historia, incluso la historia antigua, es historia contemporánea, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, a pesar de que las sesiones han sido muy intensas desde esta mañana, creo que podemos tener unos minutos para preguntas, en fin, observaciones, pequeñito debate. Tampoco queremos alargar mucho más ya esta sesión, que ya digo que ha sido muy intensa. Están agotados ya. Están ya, claro, sí, es que se comprende. Se comprende. Por ahora no la elabora correctamente. Desde luego ha sido una intervención que ha tratado el tema desde otra óptica muy diferente, ¿no? Lo que sugiere el concepto de nacionalismo, de nacionalidad en el mundo antiguo, cómo ha sido interpretado por la historiografía moderna. Yo, de verdad, te animaría a que esta conferencia la publicases, por varias razones. Primero, por la originalidad. Segundo, por el enfoque que le has dado, que a mí me ha parecido muy sugerente y que realmente nos invita, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Desde la presentación de este curso, a la reflexión. A la reflexión histórica y a dónde puede conducir, digamos, esa interpretación de los hechos históricos, también incluso a nivel ideológico, que es lo que está, el trasfondo de todo esto es evidentemente ideológico, ¿no? Y la historiografía es ideología pura, ¿no? Luego aplicada al mundo de la política, de la economía, de la sociedad, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero desde luego es ideología, ¿no? Es lo que me ha parecido más destacado, ¿no? de tu intervención. Bueno, hay una parte que ya había trabajado previamente, que se ha presentado y que ha salido en estos días. Yo no lo he recibido todavía el original, pero sé que ha salido en estos días, en el homenaje a Enrique González Cravioto, que dedicó toda su vida al África romana y desgraciadamente falleció hace no mucho tiempo. Pues en el homenaje que han organizado el profesor Sabino Perea de la UNED y el profesor Mauricio Pastor de la Universidad de Granada, ahí hay una parte dedicada a la historiografía que incluye un capítulo en el cual yo trabajo sobre la obra que les he mencionado, la obra de Edouard Lapin, 26 meses en Bougia, en la Bujía en castellano, en Bougie, donde se hace una aproximación a los primeros años de la conquista. Es decir, hay un estudio, digamos, de un pequeño capítulo, porque este militar recoge epigrafía, hace incluso unos maravillosos dibujos de los restos arquitectónicos que está encontrando, además empieza a incluir medidas, es decir, intenta hacer un dibujo ciertamente ya científico, etcétera, ¿no? Y ahí aparece un pequeño capítulo dedicado a eso. Y luego en el volumen que mencionó antes Gonzalo Bravo, de los romanos y los otros, también hay un estudio, un pequeño estudio sobre la importancia que va a tener la aparición de Tácito en esa interpretación de las poblaciones, cómo luego se elimina, es decir, como que se arrepienten de haber incluido lo germano en ese mundo colonial y lo eliminan y la reacción es esta de África Latina, ¿no?
O sea que esas dos pequeñas partes sí que están, hay que leerlas. que están publicadas por si a alguien le interesa. Mira, te traslado una pregunta que nos dice, aunque númidas y cartagineses eran dos pueblos diferentes por origen y cultura, a la hora de explotar el pasado con fines políticos a lo largo de los siglos XIX y XX, en algún momento se han metido ambos en el mismo saco indiscriminadamente para glorificar el pasado. La respuesta es no lo sé, pero lo que sé es que cuando llega la historiografía postcolonial, lo que se hace es meter a Cartago en el mismo saco que Roma. Es decir, pasa a ser una potencia colonial que es ajena a África y lo que va a hacerse es hablar, es divertido, en el texto del mensaje de Yugurta, por ejemplo, hay un fragmento en el que se habla de los mercenarios, de la guerra de los mercenarios. Dice que esto es absolutamente loco, ¿no? Dice que esos mercenarios son el germen de los independentistas del siglo XX en el contexto de la descolonización. Y sin embargo, considera que tanto Cartago como luego Roma, etcétera, como los intentos de la corona hispana en el XVI y después otomanos y franceses, son el cáncer del mundo bereber. Es decir, son las épocas en las cuales el desarrollo cultural, el desarrollo económico del África se ha visto suspendido. Entonces, al menos en los testimonios que he podido ver, no hay identificación. O sea, el cartaginés no aparece como algo negativo. No forma parte de la gloria del origen bereber. Pero puede que haya algún texto porque son infinitos. Y sobre todo en prensa, uno de los textos que tienen en el dossier es de prensa, tiene un corte muy diferente a los textos académicos. Se juega con todo, es un poco como nuestros periódicos de ahora, es decir, los símiles pues a veces no son los más afortunados y ahí sí que quizá haya una posibilidad, un resquicio. En la literatura académica al menos no me consta, pero no lo sé porque no la conozco. Podrías hacer una indagación, ¿no? Habría que hacer. Desde luego, quien puede hacerlo eres tú. No sé. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Bien, cerramos aquí ya esta sesión y mañana continuaremos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.